Paz de Cristo, hermanos. El tema de este día es: hay un solo Dios. La Iglesia de Dios en Cristo Jesús de Betania creemos y sostenemos que hay un solo Dios. Creemos en la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra unicidad significa cualidad de ser único e irrepetible. Creemos nosotros que nuestro Dios es único, que no hay otro como Él, que no hay nadie como Él, y tampoco lo habrá. El libro de Juan, capítulo 5, verso 44, dice así: ¿cómo podéis vosotros creer, pues, recibir la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Único. Si no hay nadie como nuestro Dios. Judas, verso 25, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Al único y sabio Dios. ¿Por qué no la palabra unidad? Porque la palabra unidad significa partes que se unen con un fin. Y este significado de unidad no muestra la revelación del único y soberano Dios verdadero. Deuteronomios capítulo 6, verso 4 dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una de las afirmaciones doctrinales que sostenemos como iglesia, que nos distingue y nos identifica en cuanto a la fe, y nos hace de manera muy especial, diferente a otros credos. Aunque tenemos con otros credos muchas similitudes. Por ejemplo, creemos que Dios es infinito en su inmensidad, que Dios es inconcebible en su modo de ser. Creemos que Dios es indescriptible en su esencia, es santo en su naturaleza, que Dios es eterno y creador de todo lo que existe, ya sea visible e invisible. No creemos con esos credos, gloria al Señor. No estamos en común acuerdo en tocante a la unicidad de Dios, ya que ellos sostienen, gloria a Dios, que Dios es una Trinidad, y nosotros creemos que Dios es solo uno. En el libro de Marcos capítulo 12, verso 29, el Señor dijo: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es la misma expresión asentada en el libro de Deuteronomio, confirmada en el libro, gloria al Señor, de Marcos, gloria al Señor. Y aquí hay dos afirmaciones, amén: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Implica en primer lugar que Dios no está exteriormente dividido, sino que siempre es uno en su ser y en su obrar. Es decir, no existe ni obra, ni creación, ni trabajo, gloria al Señor, a través de tres distintos seres, gloria al Señor, ya que Dios es unipersonal, es decir, es una sola persona divina. Cuando nosotros decimos, y cuando la Biblia afirma que Dios es uno, implica además que Dios es único. No hay nadie como nuestro Dios, el único Dios de Israel, y fuera de Él no hay nada, gloria al Señor. Es necesario que yo haga mención en este momento que la creencia del Dios bíblico, del Dios de la Biblia, no nace en los pueblos gentiles. Amén. La creencia del Dios bíblico nace en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Y para el pueblo judío, la creencia en un solo Dios es de vital importancia para su fe. Ellos participan o tienen una doctrina totalmente monoteísta. Ellos solamente creen en la existencia de un solo Dios. Si nosotros hemos abrigado la fe, si nosotros hemos abrigado
la misma creencia en Dios? ¿Por qué hemos de creer nosotros que Dios es una Trinidad? Si para el pueblo hebreo el primer mandamiento es el Señor nuestro Dios, es uno, es algo que debemos de meditar, es algo que debemos de abrir nuestro corazón y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 44, verso 6, la Biblia dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 48, verso 12 dice: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Estas son dos formas muy profundas que se ocupan comúnmente en las escrituras del Antiguo Testamento para hablar de la unicidad de Dios. Es la expresión: yo soy el primero y yo soy el postrero. Con estas expresiones, el Señor Dios afirma que Él es el creador de todas las cosas. Yo soy el primero. Y cuando Él dice: yo también soy el postrero, el Señor afirma, gloria al Señor, que Él es el Redentor de Israel. Israel no necesitó nunca de la creencia de diferentes dioses. Desde que Dios llamó a Abraham, desde ese momento Dios se hizo un pueblo propio, un pueblo apartado para buenas obras, un pueblo que solamente necesitaba de creer en un solo Dios. Hace más de 3.500 años, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, en los lomos de Abraham, solamente creía en la existencia de un Dios, no como los otros pueblos que necesitaban un Dios para la lluvia, un Dios para la fertilidad, un Dios para la guerra, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Israel no tenía problemas porque el Dios de Israel es el Dios sobre todas las cosas. Ese Dios es nuestro Redentor, ese Dios que es espíritu, ese Dios que puede tomar la forma que Él quiera, ese Dios que no se limita, gloria al Señor, a la mente ni a la interpretación del hombre. Ese Dios se ha manifestado a través de los tiempos como a Él le ha placido. Y podemos encontrarlo en la Biblia como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles, como la roca de la eternidad. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, ¿verdad? Él es todo y todo lo reúne ese solo Dios. Dios no necesita la unión a su ser de dos distintas personas, no. Él es único y Él es especial. Él es nuestro Dios. Oye Israel, oye pueblo del Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. No hay nadie como nuestro Señor. En primera de Juan capítulo 5 verso 7, la palabra del Señor dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. Los tres nos forman a un Dios. Los tres son el mismo Dios. Así que este es el mensaje del día de hoy. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra del Señor, solamente hay un Dios que puede manifestarse de diferentes formas, y lo ha hecho. Se manifestó como Padre en la creación de todas las cosas. Se manifestó como Hijo en la redención del mundo, y se manifiesta hoy día como Espíritu Santo, llenando y consolando nuestros corazones. Hermanos, deseo con mi corazón que Dios les bendiga, que Dios les guarde.